Un gusto poderle saludar de nueva cuenta desde la plataforma de Partidero TV, esta extensión de partidero.com que estamos preparando para usted desde finales del 2019. Y bueno, yo soy Alberto Osorio Méndez, le doy el adelanto de lo que le tenemos en esta emisión a manera de un gran bufete desde el punto de vista informativo. Primero, un asunto que estremece a la comunidad nacional y a la internacional. Se queman por parte de un grupo del crimen organizado a 10 músicos en Chilapa, en Guerrero. Después, los hijos de estos músicos deciden tomar las armas. De ello platicamos este día. También platicamos sobre asuntos que tienen que ver con seguridad y con justicia en el estado de Jalisco y sobre otra cuestión que está justo en medio de toda esta situación. Lo que ocurre con Miguel Castro Reynoso, ex candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por el PRI. Y luego rematamos con otro tema que es por demás interesante. Los hospitales civiles dicen que podrían estar a la espera de una grave crisis a raíz de que no están muy claras las reglas de operación del INSABI. Saludo con mucho gusto a Esperanza Romero Díaz en esta entrega de Partidero TV. Esperanza. Hola Beto Osorio, ¿qué tal? Y un gusto para mí estar aquí de nueva cuenta esta semana, saludándolos a ustedes que nos acompañan y agradeciéndoles el que nos sigan. Y también saludamos a uno de los integrantes, de hecho es el representante de este observatorio para la justicia y la seguridad de la Universidad de Guadalajara, el maestro Luis Octavio Cotero Bernal. Maestro, bienvenido. Alberto, Esperanza, gusto saludarlos. Gracias por la invitación, Alberto. Siempre ha sido de mucho agrado compartir con ustedes las opiniones jurídicas que me invitan a exponer, porque atinadamente se han manejado temas, creo que son de interés general y de mucha importancia, Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos directamente sobre este asunto de lo que ocurre con los hijos de los 10 músicos quemados allá en Chilapa, calcinados por parte de un grupo del crimen organizado. Ve usted esto. Firmes, ya. En descanso, ya. Firmes, ya. Armas al hombro, ya. Firmes, ya. Embrazar armas, ya. Firmes, ya. Presentar armas, ya. Firmes, ya. Posesión 1, ya. Posesión 2, ya. Posesión 3, ya. Posesión 4, ya. Posesión 3, ya. Posesión 2, ya. Posesión 1, ya. Firmes, ya. Romper la formación, ya. Un aplauso para estos niños que se esforzaron en prepararse. Muchas gracias, compañeros. Salen de manera formal, salen con armas, con playera de la policía comunitaria y que a partir de los 12 años, según nos comentan, ya son parte de las guardias de sus comunidades. Antes de los 12 años se preparan para hacerlo. Termina así esta presentación y bueno, agradecemos a todos que hayan visto esta transmisión. Mi nombre es José Galeana. Buenas tardes.
Bueno, y tiene usted estas imágenes que proceden del estado de Guerrero, imágenes sumamente impactantes, igual o peor que lo que se registró con las otras imágenes en donde se ven a estos 10 músicos calcinados por un grupo del crimen organizado hace unos cuantos días en una noticia que sin lugar a dudas dio la vuelta al mundo. Maestro Luis Octavio Cotero Bernal. Sí, Alberto. ¿Cuál es su primera impresión sobre esto que se está reportando en estos momentos en la República Mexicana? Bueno, pues la situación que desafortunadamente hay un desgobierno absoluto y un posesionamiento del crimen organizado por todas partes, a todas horas y de todos modos. Esos tipos nos imponen su voluntad, sus determinaciones, sus acciones a costa de la vida en caso de no ser sometidos. Los abrazos creo que se deben de dejar para después y se debe de atender el problema en la proporción y en la medida de la gravedad en que se encuentra. Es lamentable tener al frente del país a alguien que no tiene idea y sobre todo de lo que se sufre cuando se pierde a un miembro de la familia. Esperanza Romero, un problema regional y también nacional. Y lamentablemente no es exclusivo de la zona de Guerrero. Y me voy a ir al final, a la parte de la reacción, la manera en que la comunidad asumen esta pérdida. Tú ya lo dijiste, me parece más que dolorosa, los cuerpos calcinados, y hay que destacar que entre estos músicos también se encontraban menores de edad, había jovencitos que ya se dedicaban profesionalmente a tocar algunos instrumentos. La reacción de la comunidad, es decir, pues volvemos a nuestras fuerzas comunitarias como tal, a la seguridad que nosotros podemos proporcionarnos, dado el Estado fallido, dado la incapacidad del Estado para proteger nuestros bienes y nuestras personas, es decir, lo más valioso que tenemos, que es la vida. Y lo más doloroso, creo yo, después de esa imagen a la que hace referencia a los cuerpos calcinados, es la imagen que transmiten de cómo están preparando a la comunidad que integrada por niños también, niños que toman las armas, que los adiestran para que sepan disparar, y estoy hablando de menores de 16 años. Hay niños desde 8 o 7 años que ya están recibiendo este tipo de entrenamiento y este tipo de mensaje. Aquí nos tenemos que defender, porque si no, nos pasa lo que a tus familiares músicos. Ahora, en esta misión contamos con la presencia de un integrante de la comunidad universitaria, de la comunidad académica, de la segunda universidad más importante de la República Mexicana, pero también de una persona que de alguna forma está en el epicentro de aquellos problemas que más golpean a la comunidad. Estamos hablando de la violencia y estamos hablando de el maestro Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien recuerdo con toda precisión y se comentaba fuera del aire, tuvo la desgracia de perder a una hija, una profesionista que hasta el momento se encuentra desaparecida. Me gustaría que nos comentara un poco al respecto, maestro. Sí, Alberto, es lamentable la situación que vive nuestro país y en particular nuestro estado. No hay interés definitivamente por parte de las autoridades investigar, buscar a los desaparecidos. Veo a las familias cómo van y se destrozan ahí, buscando el cuerpo de su familiar en el instituto, que son vilipendiados porque la respuesta que se les da cada vez, a mi juicio eso es una ofensa a la inteligencia, a la dignidad de las personas, porque realmente nadie está investigando, no hay elementos que investigan, y los que existen en la nómina del Estado no tienen armas, no tienen capacitación, no están actualizados, no tienen recursos, no tienen nada. Estamos a la buena de Dios y pues al deshonor de este país, de este Estado y de cada uno de nosotros que padecemos estas desgracias, pues nada más acogidos a los que somos creyentes al
ser todopoderoso que lo puede y que nos dé consuelo, porque las autoridades no nos dan más que vergüenza, asco y lástima. Bueno, Esperanza, tenemos ya comentarios por parte de las personas que amablemente nos siguen en esta transmisión de jueves. Leo el mensaje de Eduardo René Martínez Zúñiga. Él dice: la solución a los problemas de México es la aplicación estricta del Estado de Derecho, no el Estado que guardan las cosas, según le convenga a la autoridad en turno. De allí se deriva todo. Es su comentario. Y gracias, Eduardo René Martínez Zúñiga, por participar y mandarnos este mensaje. Un saludo también a otro señor que solo se identifica como Saúl, que ya nos está compartiendo. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que hacen el favor de subirse a la transmisión de este programa. Una parte es lo que nosotros hacemos y la contraparte es lo que nos ayuda a hacer nuestro auditorio. Maestro Luis Octavio, a mí me gustaría que nos platicara un poquito más sobre qué ocurre en el caso de su hija, cómo se llama, dónde fue vista por última vez, qué ocurre en estos momentos. Bueno, mi hija se llama Indira Almangélica Cotero Ortiz. Ella el día 8 de julio del 2018 fue desaparecida en una colonia muy céntrica, en Jardines Alcalde, a eso de las 6 de la tarde. De lo que yo me enteré, aproximadamente hora y media, 2 horas, le avisé a los jefes policíacos de la Fiscalía, en ese tiempo Raúl Velasco, y a otro que participaba ahí en secuestros de manera importante, a Ignacio Rodríguez, y me dijeron que ya la habían ubicado por acá, por el poniente de la ciudad, y que iban a ir a buscarla, cosa que no sucedió, que estaban en condiciones de haberla rescatado, y que bueno, pues desafortunadamente yo tuve con mis hijos que hacer la búsqueda, que al grado que no supe a dónde llegué cuando a mi otra hija le mandan un mensaje diciéndole que ya no la buscáramos porque si no seguía ella. Que eso me llevó a una situación, ya se imaginarán ustedes, y cómo estamos el resto de todas las familias ante esta indiferencia de las autoridades, que mejor andan haciendo carreteras y andan haciendo el ridículo, que quitan y ponen y llevan y traen, pero no hacen lo, como ya decía la compañera Esperanza Romero atinadamente, primeramente está la vida y luego lo demás es muy secundario, pero no es negocio para las autoridades, desgraciadamente, y esa es nuestra situación. Es muy lamentable y hay que estarlo diciendo, porque callados no vamos a ninguna parte, y yo les agradezco que me den estas oportunidades, Alberto, Esperanza. Usted estaba todavía como director de Ciencias Forenses. Efectivamente, y me dijeron que la buscarían, cosa que ahora estoy seguro y cierto que no lo hicieron, que por instrucciones de la fiscal de entonces, Esperanza, Marisela Gómez Cobos, que era la que daba instrucciones, porque Raúl al parecer andaba en Las Vegas de vacaciones, y bueno, eso es el resultado hasta la fecha. Y mucha gente en un momento se dijo que ya la habíamos encontrado, cosa que no fue cierto. La gente por estos medios electrónicos decía, pues sí, cómo no, si era una gente importante y era una gente que estaba en el gobierno, y a él sí se la encontraron, cosa que no es cierto, pero la gente me destrozaba, ¿no? Creyendo que había tenido la suerte de que el gobierno me atendiera, cosa que es falso. Maestro Cotero, ¿cuánto tiempo después de la desaparición de su hija se da la amenaza? A la misma semana. En la misma semana. Mi hija fue desaparecida un lunes y al viernes. Es que al escuchar esta historia de nueva cuenta me hace pensar, entonces, ¿dónde está el enemigo? ¿Usted ha cambiado su versión, su óptica de las cosas respecto a lo que ocurrió? Es decir, ¿considera que pudiera tratarse de algún tipo de venganza o de tratar de hacerle daño a usted a través de sus hijas? No, eso lo descarto totalmente. Fue una situación en la que mi hija se dedicaba al corretaje de bienes raíces, y al parecer alguien se sentía dueño de una propiedad que quien le ofreció, lo pidió a mi hija que lo vendiera,
no lo había hecho de una forma, al parecer, muy lícita, o al otro simplemente le molestaba, y fue e iba sobre esa persona también, que es esa persona, no sé si decir afortunado, desgraciadamente, se desapareció también, es cosa que no la hemos vuelto a saber de ella, una persona originaria de Juchipila, Zacatecas, y hasta la fecha, hace días me enteré que por ahí andaba de nuevo. Hace usted la mención de que en redes sociales los mensajes eran de que por su posición en el gobierno o su cercanía con la clase política, su historia sería diferente. Y sí, ahora cuando lo encuentran, ¿siguen pensando lo mismo? ¿Qué le dicen? No, pues esas gentes lo hicieron por los medios electrónicos, por las redes sociales, y bueno, pues ya no aclaran lo que dijeron en un momento dado, ¿no? Eso se quedó ahí en el aire. Y yo tampoco he pedido a esas gentes que se retracten de lo que dijeron, porque además luego sucedió mi separación, que fue lo mejor que me pasó, no estar cercano a tipos como esos que gobernaban y que hoy también creo que no hemos mejorado en nada, y que bueno, pues aquí me tienen de pie y dando la cara como siempre. Bueno, lo que sí es muy cierto es que se trata de un testimonio totalmente desgarrador. Por supuesto que no se le desea a ninguna familia una situación de esta naturaleza. Imagínese, el maestro Luis Octavio Cotero Bernal representaba una pieza clave en lo que era la administración del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, una pieza clave en el gabinete de seguridad, encabezado por Roberto López Lara, conocido como el Chino. A su vez, era una pieza muy importante en los trabajos que realizaba la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Y lo primero que uno puede preguntarse como simple ciudadano o como simple reportero es, si a una persona con este nivel de rango le ocurre esto, ¿a qué se puede exponer un simple ciudadano, Esperanza? Nos hace pensar en el nivel de descomposición, nos hace pensar también en lo que se está viviendo en el propio instituto del que Cotero Bernal fue titular, y las crisis de las familias en torno a los que fallecen y los que desaparecen. Hablo de la doble vía. El hallazgo cada vez más frecuente de fosas. Sí. De fosas. Y en una zona en particular, ¿no? Tlajomulco de Zúñiga. Sí, donde más se da esa situación, que pareciera que se constituyó ahí un cementerio clandestino que fue gobernado por quien gobierna el Estado, y que bueno, pues habrá que sacar nuestras conclusiones y ver qué es lo que debemos de hacer los ciudadanos y despojarnos de los miedos y enfrentar esta situación exigiéndoles que hagan lo que tienen que hacer. Yo no quiero que le pase esto a nadie más de la sociedad, porque es un calvario. La autoridad se niega a reconocer que el instituto está rebasado. Usted hablaba de todas las carencias. A usted le reprochan que en su momento no las pidió en forma oficial o formal o por escrito, y eso con la crisis de los cuerpos itinerantes es otra historia, porque en el programa hoy, a la agenda que Beto nos convoca, es hablar de estos temas, pero que también de alguna manera van vinculados. Pero le pregunto hoy, maestro Cotero, más que al ser humano con la situación muy peculiar y la que vive en carne propia por la pérdida de su hija, por la desaparición de su hija, la parte desde el laboratorio como académico y como observadores, esta relación de los datos, el cementerio en que se está convirtiendo nuestro estado, en Zapopan, en Tlajomulco, en Ixtlahuacán, en Ocotlán, en Tonalá, pero particularmente Tlajomulco de Zúñiga, donde hay otros problemas también como el robo de hidrocarburos y etcétera, casas de seguridad, laboratorios de drogas. Pero ustedes como académicos, ¿hay algún tipo de consenso o conclusión cuando abordan el dato y relacionan lo que ha ocurrido? Desde luego, y hemos estado denunciando, porque además tenemos números ciertos que el INEGI nos ha proporcionado, que las mismas fiscalías han dado, y donde se ha llegado a una situación espantosa de que en el país se han cometido 33 millones de delitos y solamente el 0.3% se han judicializado, no se han esclarecido.
no se han dictado sentencias, no se han condenado a nadie. La impunidad está plenamente radicada en este país. Bueno, a mí me gustaría también aprovechar su presencia de antemano, maestro Cotero Bernal. Usted sabe que hay una buena cantidad de ciudadanos que en lo particular le acompañan, están al pendiente de lo que pasa con usted, sí, con su familia, y nuestro más sincero pésame por lo que está pasando en este momento toda la familia Cotero Bernal. Les deseamos que puedan encontrar a la hija que no regresa y que seguramente todavía la están esperando en casa. Hay otro asunto, ¿cómo se utilizan las cuestiones que se judicializan, como usted lo apuntaba hace unos instantes, en el estado de Jalisco? Hay un ex candidato a la gubernatura del estado de Jalisco, sí, Miguel Castro Reynoso, sí, que primero le aplicaron un asunto que se le llama conceptualmente como cárcel preventiva. Sí, sí, así es. Y ahora prisión preventiva. Prisión preventiva. Sí. Luego dicen que la violó y ahora sí lo meten a la cárcel. Bueno, ahí no fue precisamente, sino una medida cautelar, que es que la medida cautelar consistió en que estuviera arraigado en su domicilio, que eso significaba que solamente podía transitar a su fuente de trabajo o de escuela y devolver a su domicilio, no podía ir a ninguna otra parte más. Una situación me parece muy extrema, muy absurda, porque no es así el arraigo. El arraigo es que no saliera de la ciudad, de la zona metropolitana, porque aquí esa condición tiene aquí nuestros domicilios, estamos en una zona conurbada, que el arraigo, como puede ser que yo viva en Guadalajara y tenga que ir a Tlaquepaque a trabajar, o a Zapopan, o a Tlajomulco, porque ya hasta allá se extiende la conurbación, el mismo Salto. Y bueno, aquí me parece que se excedió el mismo juez en decretar esa prisión preventiva, porque además el que lo hubieran encontrado donde se vio que estaban en un estadio de fútbol, de ningún modo significaba que él pretendía o se estaba sustrayendo de la acción de la justicia. Ahí el fiscal de combate a la corrupción, anticorrupción, que debe ser combate a la corrupción, la denominación me parece que es el término más adecuado, pero sí, bien, así nuestros geniales diputados le pusieron, y es una situación que no sé por qué, y sobre todo el juez tomó esa decisión tan radical cuando lo pudo haber apercibido de que se abstuviera de acudir a esos eventos y no tomara esa decisión, porque la prisión no es un regalo, ¿sí? Y si es absuelto, ¿qué? ¿Le van a indemnizar? ¿Le van a pagar el daño moral y todas las consecuencias que tiene? El Estado no tiene previsto, y el Estado mexicano jamás ha pensado siquiera en eso, ¿no? Maestro Cotero Bernal, una última pregunta. El señor Miguel Castro Reynoso, ¿preso político o responsable de corrupción? Yo creo que es preso político. La corrupción no se ha demostrado. Yo conozco a Miguel, creo que es un hombre decente, porque además no lo conozco y sé que no tiene necesidad económica. En mi opinión es un buen hombre que está involucrado por los azares de la política en una situación mediática que a nadie convence, en nada beneficia y a nadie asusta. Bueno, le agradecemos que nos haya acompañado. Antes de despedir esta transmisión, vale la pena escuchar y ver una parte de la entrevista que concede el director de los hospitales civiles, el señor Jaime Andrade Villanueva, a propósito de una bronconona que se avecina hacia los hospitales civiles. Esperanza. Y de la que ya hablamos hace una semana, precisamente en la edición pasada de Partidero TV. Así es. Bueno, vamos a esto. Son los hospitales civiles. ¿No es una acción política ligada a lo que está planteando seguramente en estos momentos el gobernador del estado ante la representación federal? Sabemos que hay una encerrona el día de hoy y tiene que ver también mucho con la postura asumida por la Universidad de Guadalajara. Le pregunto,
¿no es una acción de índole político? No. Y si no lo es, entonces, ¿en qué momento es cuando ustedes consideran que pudieran llegar a la crisis de una gran dimensión? Ok, mira, esto no es desde mi óptica político. Yo creo que con la salud nadie puede jugar desde el punto de vista político. Yo creo que si ahorita los hospitales tuvieran claridad de cómo van a adquirir insumos, de cómo, cuáles son las reglas de operación que aún no existen y cómo se van a transferir esos recursos para que el hospital no deje de atender pacientes, yo creo que es lo que tanto la universidad como el gobierno pretendemos. No me parece que sea un tema o sea, de hecho me parecería hasta perverso de poner la salud por delante en un tema político. Yo creo que no es. Con eso no se juega. Con eso no se juega. Yo creo que es un tema de preocupación de cómo funcionar de la mejor forma posible tanto el sistema estatal de salud como en los hospitales la atención que brindemos. Tú mejor que nadie me conoce, Alberto, en temas de que yo comulgo con esa misma filosofía de tratar de dar atención oportuna, rápida, expedita, con los mejores medicamentos, con la mayor calidad, y en eso es lo que estamos. Ahorita lo que nos hace falta es saber cómo va a operar, y esa es la duda. Y de que pensamos que desde los hospitales podemos seguir operando esta atención y por supuesto si hay malos manejos, si hay corrupción como se ha expresado, pues que se castigue a la persona. Bueno, ahí tiene usted, es parte de una entrevista que concede el señor Jaime Andrade, director del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a propósito de la situación de lo que pudiera ser una severa crisis o a propósito de lo que algunas personas pudieran interpretar como una jugada política en el marco de este ajuste o de acomodo que hay con el anuncio del el INSABI y la no adhesión que anunció el gobernador Enrique Alfaro a este programa federal en materia de salud. Muy bien, pues estamos despidiéndonos. Vale la pena comentar que también el señor Jaime Andrade hizo alusión a esta nueva enfermedad o una enfermedad que se está descubriendo en China, que le conocen como coronavirus. Él nos explicaba de manera muy extensa que se han presentado unas enfermedades un tanto conocidas, el SARS en China también y el MERS en la región asiática. Considera que en el caso de esta nueva enfermedad, el coronavirus, se trata de una enfermedad que, por lo que se tiene de conocimiento por parte de los expertos, afecta en términos mortales a 1 de cada 100 personas. Así es que bueno, ahí le dejamos. Lo que sí le decimos es que hasta estos instantes se está investigando el caso de 5 personas en la República Mexicana. Creo que una de ellas ya se descartó como persona afectada por este tipo de virus, pero de todas formas vale la pena comentarlo. Y tomar las precauciones, sobre todo, no alarmarnos, pero sí informarnos y tomar las medidas de prevención. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, maestro Cotero Bernal. Gracias a ustedes, Alberto Esperanza. Gracias. Gracias, buen día.